tenemos la bendición de un Dios que los días, amén. Y aunque usted muchas veces y yo no recibamos lo que pedimos, pero hay otras bendiciones que Dios derrama constantemente sobre nosotros. Ciertamente no es algo que nosotros en veces queremos que pase, pero la voluntad de Dios no la podemos nosotros cambiar, amén. Y Dios bendiga a esta familia, que Dios sea quien conforte sus corazones. Ahí yo sé que hay algunos de los familiares que ya se entregaron al Señor, de esta familia que estamos hablando, familia Ayala, allá en Guadalajara, y hay otros que están en un proceso, y tal vez algunos de los que están en proceso estén preguntando, pero ¿por qué si estaban pidiéndole a Dios, por qué no les concedió ese milagro? Pero les quiero decir que el Señor realmente al sostener a las personas o los seres humanos, o sostenernos con vida, somos un milagro de Dios. Y la mejor parte es que nosotros tenemos de parte de Dios, dice ahí en el libro de, en los evangelios, pero realmente el que cree en Cristo, dice la escritura, que aunque esté muerto vivirá. Así es que creer en Cristo para nosotros es algo que podemos mirar que es garantía de vida, amén. Así le dijo el Señor a Marta y a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Un día los que creen nos va a permitir mirar la gloria de Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia este día? Le voy a invitar que la abran ahí en el libro de Marcos. Vamos a hablar de un suceso de un hombre que pues les quiero decir que el enemigo lo tenía en prisión, y Dios realmente hizo algo maravilloso en su vida. Pero vamos a hablar de algunos puntos de aquí, de este suceso, que de seguro tiene algunas cosas que ver con nosotros. Cuando lo vayan encontrando, si se ponen de pie, vamos a leer algunas porciones bíblicas aquí. Y en sí, si usted nunca ha leído esta parte, capítulo 5, este suceso está en varias partes de la Biblia. Está en Mateo también, está en Lucas y está aquí en Marcos, amén. Tomamos esta parte de Marcos, y si usted quiere leerlo ya detenidamente, yo sé que le va a interesar. Ya en su casa puede mirar y analizar algunas cosas que vamos a hablar aquí, y vamos a leer algunos versículos aquí para empezar, amén. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12, porque les quiero decir que en el verso 12 hay es una de las cosas que vamos a mirar, que usted y yo tenemos el acceso a pedirle a Dios. Somos algo muy especial para Dios, amén. Dice así la escritura, si ya lo tienen todos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a él a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, dice, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca de él, del monte, un gran hato de cerdos,
paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hasta ahí vamos a parar. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos permita visualizar este suceso que pasó aquí. Aquí hay algo muy interesante para todos. Amén. Y les quiero decir que hay algo que tenemos en común algunos de los seres humanos. Amén. Vamos a orar y pídale a Dios por mí. Vamos a pedirle a Dios que nos permita gozarnos al escuchar su palabra y que sea Dios el que nos permita visualizar cuál es el propósito. Amén. En nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, gracias, precioso Dios. Padre bendito, porque tú, Señor Jesús, tienes un plan, un propósito, poderoso Dios. Pedimos de tu gracia, de tu bendición, Padre amado. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme, Señor Jesús, alzar la voz, Padre bendito, y dar de gracia lo que recibo de gracia. Bendice también a aquellos que van a recibir esa palabra, Señor. Y tú, Padre amoroso, permítenos gozarnos, Padre bendito, en tu palabra. En tu nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Prepara, Señor, cada día nuestro ser, Padre amoroso, para ser receptivos a tu palabra y que tú seas exaltado en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Dele un aplauso al que vive y reina. Y tome su lugar dándole gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Si ustedes observan, tal vez ahorita es pues algo que pasó por sus ojos y es difícil en ocasiones captar algunas cosas que están ahí en la Escritura que son de alta importancia. Pero si volvemos a una vez más a leerlo, Dios nos permite mirar cosas que pues realmente son importantes. Amén. Dice la Escritura aquí, habla de este joven, y para dar principio estamos hablando de un joven que, si usted visualiza, es un joven que andaba perdido, sin Dios, sin esperanza. Dice la Escritura que había una legión de demonios ahí en él. Y sabe que esto nos implica a alcanzar a mirar el trasfondo que estaba lejos de su familia. Estaba en un estado donde realmente no era importante para él lo que debería de haber sido importante. Lo tenía tal vez ya de alguna manera puesto al olvido lo que era de importancia. Y eso nos pasó a todos los seres humanos en sí, que no conocíamos a Dios y venimos después a ser nosotros rescatados de la muerte. Amén. Eso nos pasó a todos. Sin darnos cuenta, les voy a decir que algunos traíamos un solo chamuquillo por ahí, pero nos traía todos locos. Y sabe que nosotros ni pensábamos ni queríamos acercarnos a Dios. Y este suceso aquí que vemos, sí, es algo que si ve y nota, usted dice que cuando el Señor se acercó y bajó de la barca, dice, inmediatamente él salió al encuentro. Y lo primero que vemos que él trata con Jesús es algo que definitivo es de impacto, porque al decir esto, les quiero decir que nosotros podemos mirar que muchos de nosotros, cuando tenemos un encuentro con Dios o nos pone el Señor a alguien que nos hable de su palabra, en mi caso, el primer evento que pasó en mí es alejarme. Yo me quise alejar, yo no quería oír nada de Dios. Pero aquí lo que me llama la atención es que este joven, en vez de huir, confrontó a Jesús. Y esta es una de las cosas que podemos hablar aquí ahorita. Muchos de nosotros, aún así, habiendo nosotros entregado nuestra vida a Dios, muchos de nosotros no nos queremos presentar ante Dios. Nos cuesta trabajo venir al altar en ocasiones, nos cuesta trabajo nosotros humillarnos delante de Dios. Y pedir misericordia es algo que el hombre muchas veces está en una batalla para poder alcanzar ese evento glorioso que es pedir misericordia a Dios. Este hombre, podemos mirar que ese joven, lo primero que le dice es: ¿qué tienes conmigo? Y sabe que lo que él empezó fue a buscar la misericordia de Dios.
Pero no tan solo este hombre, sino también, esto me llama la atención porque aún los chamucos que traía este hombre fueron impactados por la presencia de Dios y ellos también, ¿sabe qué? Empezaron a rogar a Dios. Miren la diferencia aquí. Porque este hombre empezó a pedirle a Dios, pero no nomás él, sino los chamucos que andaban con él también se preocuparon porque Jesús había llegado. Y eso es algo que nosotros muchas veces no alcanzamos a captar, pero mire, le voy a decir que aquí muchas veces nosotros rogamos y tal vez que usted ni se da cuenta, pero el espíritu que muchas veces a nosotros nos atormenta, nos tiene prisioneros, está con un ruego que no lo eche lejos. ¿Sabe por qué? Porque tiene una esperanza de regresar otra vez a ese ser el ser que Dios limpia, Dios lo hace libre, pero Él no quiere estar lejos. Estos chamucos no querían estar lejos de la región, ellos querían estar allí, porque todavía tenían una esperanza de una vez más volver y hacer captivo a este joven. Pero les quiero decir que la determinación de este joven iba a cambiar la situación. ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue leyendo más para abajo, se da cuenta que este joven puso en su mente y en su corazón y el deseo de estar siempre con Jesús. Siempre con Jesús. Les quiero decir, ciertamente, vamos a mirar también otros sucesos aquí que pasaron, que Jesús ciertamente en ese tiempo para él, y ya había escogido el Señor a sus discípulos, y ciertamente él era un siervo más que podía haber usado, pero él lo quería usar de una manera que lo quería llevar a un extremo donde él tendría que regresar a los suyos y hacerles saber lo que Dios había hecho con ellos, con él. A él sea la honra y la gloria por siempre. No sé cuántos de ustedes lo miran y si no lo habían leído se van a dar cuenta de estas cosas que yo estoy hablando. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y lo más hermoso aquí es que algo pasa con este hombre. Este hombre, pese a que todo esto estaba pasando a su alrededor, para él lo importante no era regresar a su familia. Pero Dios sí quería que su familia se diera cuenta de lo que Dios había hecho en él. Les quiero decir esto porque sabe que muchos de nosotros nos convertimos, pero algunos de los convertidos no quieren que su familia se dé cuenta que se convirtió. Y el propósito aquí, lo que vemos es que Dios quería que su familia se diera cuenta que era el Dios que había hecho esa maravilla en su vida. ¿Quién había encontrado a este joven y había hecho algo que lo había hecho libre? Porque su familia sabía de lo que pasaba. Su familia sabía que sabe que este joven se hería y estaba siempre en los sepulcros, en los panteones, para que me entiendan. Dice, andaba entre los muertos. Y les quiero decir que ahí hay otro punto para nosotros, ni nos damos cuenta, pero nosotros, si nos damos cuenta y visualizamos, nosotros también andábamos entre los muertos. Por eso el Señor Jesús les dijo, deja que los muertos entiendan a sus muertos, le dijo aquel joven rico. ¿Sabe por qué? Porque la gente sin Dios está muerta. Ciertamente ni se da cuenta, pero anda entre los muertos. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros porque ahora nos permite mirar las cosas que antes no veíamos. Ahora usted es privilegiado porque ahora puede alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso que le sacó y le rescató de esa manera de vivir. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. El punto de lo que estamos tratando aquí de ver es que qué hermoso es nosotros saber llegar a la presencia de Dios y rogarle y pedirle. Y eso es lo más importante, que usted sepa que al Dios que usted le sirve, el Dios que lo rescató, el Dios que lo crió, lo formó y lo ha hecho libre, ese Dios está al pendiente de todas sus peticiones. Y son importantes las súplicas y ruegos de nosotros, son importantes. ¿Sabe qué? Lo que me impacta aquí es que muchos de nosotros tal vez oramos y algunos puede ser que no tengan fe cuando oran. Tal vez puede ser que oren a ver qué pasa. Yo le voy a decir que aquí podemos mirar que si Dios escucha, aún aquí podemos mirar que el ruego de estos chamucos fue interesante para Dios. No sé si usted observó, pero dice aquí en el verso 8 para adelante, dice, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo.
y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Pero el verso 10, fíjese lo que dice con atención, dice: y le rogaba mucho que no les enviara fuera de aquella región. Este fue el primer ruego que le hicieron los espíritus inmundos. Pero hay otro ruego también que hacen más abajo, lo cual Dios les concedió. Dice que había un hato de cerdos ahí, si usted lo notó. Y el hato de cerdos era como de 2,000 cerdos. Dice que eran 2,000 demonios. No dice cuántos demonios, pero sí dice que eran 2,000 cerdos. O 2,000 puercos, para que mejor me entienda. Y estos 2,000 chamucos andaban en un solo hombre. Si con uno andamos vueltos locos, imagínense cómo andaba este hombre. Por eso dice que despedazaba los grillos y las cadenas, no lo podían sostener. Le voy a decir que ahorita hay multitud de gente que está atada en esa condición. No se ven las cadenas, no se ven los grillos, pero está atada por potestades y principados que el hombre ni mira y ni se da cuenta. Pero nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta y que esas ataduras, si es posible que Dios las rompa y les haga libres a estos jóvenes o a estas personas. Hoy en día yo no sé cuántos se sienten que son libres. ¿Cuántos se sienten que son libres? Es por su gracia y misericordia. Yo creo que si ustedes empiezan a contar aquí su testimonio, es algo grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no lo hizo solamente por hacerlo. Dice que un rey pagano, como estaba diciendo nuestro hermano, se llamaba Nabucodonosor. Este hombre, él empezó a decir: los prodigios y milagros que el alto Dios ha hecho en mí, es necesario que yo los publique. Amén. Tú dices, esto quiere decir que usted y yo tenemos una comisión de publicar lo que Dios ha hecho en nosotros. A Él sea la honra y la gloria por siempre. No ha sido cualquier cosa, ha sido algo poderoso que Dios ha hecho en nosotros. Aquí seguimos leyendo un poquito más, vamos a mirar algo importante. Porque este hombre, después que fue libre, dice que anhelaba estar con Jesús. Aquí muchos de nosotros hemos sido libres, pero tal vez algunos vengan arrastrando las botas para llegar aquí. Y tal vez algunos puedan decir que servicio otra vez. Les digo, ¿sabe por qué? Porque yo pasé por una etapa donde sí llegué a pensar. Todavía yo no me enamoraba de Dios y decía: otra vez servicio. Otra vez otro servicio. Pero ¿por qué tanto servicio, hombre? Yo quería servirle a Dios a mi manera. Yo quería servirle a Dios desde lejecitos. Como que no era importante el yo sentirme de alguna manera parte del grupo de la iglesia. Pero después que comprendí, cuando me di cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, me interesé. Y entonces fue cuando yo comprendí que mi lugar es estar en ese grupo que es el cuerpo de Cristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya, gracias a Dios. Si seguimos leyendo un poquito más, usted va a mirar, dice la escritura que aquí el Señor les dio permiso. Miren, el ruego de estos chamucos les dio permiso a los chamucos de ir con los puercos. Vea el verso 13 y dice: luego Jesús les dijo, y les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Entonces imagínense 2,000 chamucos ahí en ese cuerpo físico. ¿Amén? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, esto es algo que tenemos que mirar. Aquí muchas veces nosotros ni alcanzamos a mirar. Mire, estos eran los animalitos que realmente ellos no tenían nada que ver con este asunto. Pero ellos, al sentir ese espíritu, ¿sabe que mejor prefirieron morir? Ahora, muchos de nosotros en veces sabemos que es un espíritu, y hay diferentes espíritus, pero es un espíritu que opera en nosotros, y opera muchas veces en muchos. Opera odio, en otros opera rencor, flojera. Y son diferentes operaciones que tienen los espíritus.
opera también de alguna manera cosas que hasta son vergonzosas aquí decirlas. Pero ¿sabe qué? La peor de las cosas es que nosotros sabemos que eso va contrario a la voluntad de Dios, y nosotros le damos cavidad a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de actividades. La cosa es esta, que si estos animalitos, en cuanto se dieron cuenta que este espíritu los tomó, mejor ellos prefirieron, dice que se fueron por el despeñadero hacia el mar, se ahogaron mejor en vez de tener ese espíritu. Ahora le voy a decir que nosotros ciertamente no debemos de hacer eso, porque sería nos condenarnos a sí mismos, pero deberíamos de nosotros luchar porque ese espíritu no esté en nosotros. Ellos lucharon porque ese espíritu no estuviera en ellos. Por eso fue que ellos, como eran animales sin entendimiento definitivo, ellos mejor se precipitaron desesperadamente a tratar de deshacerse de lo que los había poseído. Pero nosotros tenemos un lugar donde Dios quiere que lleguemos, porque Él es el que nos quiere limpiar. Y ese lugar es en su presencia. Cuando se oye de oración, acérquese, porque Dios quiere hacer algo con nosotros. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Y Dios no quiere hacer solamente una limpieza en nosotros. Él quiere hacernos siervos útiles para su obra. Siervos que podamos nosotros levantar la voz y dar a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Que podamos hacerle saber a alguien que Dios está en nosotros, que Dios hizo algo en nosotros. Dios ha hecho muchas cosas en nosotros. Miren, si seguimos, vamos a buscar, vamos a brincarnos ahí. Bueno, vamos a seguirle, es hasta el verso 20, pero vamos a mirar algunas escrituras. Verso 14 dice, y los que apacentaban cerdos. Aquí hay algo que tenemos también que observar. Mire, pueden mirar este espíritu que se mueve en muchos de los seres humanos, porque ¿sabe qué? Los dueños de los cerdos, cuando se dieron cuenta de este suceso, en vez de abrirle el acceso a Jesús para que llegara a ellos, ¿sabe que ellos le rogaban a Jesús que se fuera? Y mire lo que pasa. Usted mire nada más los espíritus cómo operan aquí hoy en día. Usted llega a un hogar y ¿sabe qué? Ni quieren muchas veces entablar una conversación. ¿Sí? ¿Sabe qué? Quieren que nos vayamos inmediato. Yo he mirado la actitud. Alcanzo a mirar este tipo de espíritus en muchos de los hijos de Dios, porque son hijos, o sea, la creación de Dios más bien, porque no son hijos de Dios, pero la creación de Dios, cómo desecha la palabra, cómo desecha a su Creador. Porque ellos a nosotros nos desechan, ellos a usted lo van a desechar, pero realmente a quienes están diciéndole que se vaya es a Dios. Esta gente no quería a Jesús ahí en sus entornos. Vamos a seguir, vamos a leer esa parte, porque dice: y los que apacentaban los cerdos oyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y en el verso 17 observen esto: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos, o que se fuera de sus contornos. O sea, estos hombres, en vez de decir, bueno, vale más la alma de este ser humano que todos los 2,000 cerdos aquí. Este hombre fue liberado por el Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué? Ellos les dolieron más los cerdos. ¿Sabe por qué? Porque realmente no estaban interesados en que Jesús hiciera algo en sus vidas. Y eso lo podemos mirar todavía hoy en día aquí. Nosotros vamos a llegar y ¿sabe qué? Y alguien es tomado de la casa de una familia y es transformado. ¿Y sabe qué? Y cuando llegamos a nosotros nos quieren desechar. Diles que se vayan. Al de la familia, pues ¿sabe qué? Están contentos porque hubo cambios en algunos. Están contentos porque el que tomaba, pues dejó de tomar. El que se drogaba, dejó de drogarse. El que hacía maldades, dejó de hacer maldades. Pero
A Dios no lo quieren en sus entornos, no lo quieren ahí en sus alrededores. Están contentos por la obra que hizo en aquella persona, pero ¿sabe que están ciegos? No alcanzan a mirar la situación en la que está pasando, las cosas que están pasando. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque usted debe estar preparado aún en su casa. Si usted se entregó a Cristo y le empiezan aún a usted a hacer este tipo de desprecios, debe de saber que no son ellos, sino son los espíritus que están en ellos. No los juzgue. Hay que orar por ellos y vamos a pedirle a Dios que Dios haga libre a nuestra familia. Aquí pasa algo muy importante. Amén. Déselo. Si es para Dios, déselo. ¿Sabe por qué? Porque aquí pasa algo muy importante. Este hombre no se quería separar de Jesús. Cuando ya llegó aquí en el verso 18, dice que él quería andar con Jesús todo el tiempo. Empezó a ser su pasión. Es la pasión de algunos de los que están aquí. ¿Sabe qué? Muchos de nuestros familiares también, ya mi mamá ya se fue, pero ¿sabe qué? En el tiempo cuando yo me convertí, me dijo, si tú andas con esas cosas y con tus Biblias, dice, con los aleluyos, olvídate que tienes mamá. 6 meses me duró sin hablarme. Imagínese solamente cómo está trabajando este tipo de espíritus. Gracias a Dios porque después ella comprendió y aceptó incluso a Cristo Jesús en su corazón. No fue bautizada porque no hubo quien la bautizara y por mi ignorancia yo no la bauticé, pero ella estaba lista para bautizarse en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Dios es el que hace la obra. Algo tuvo que hacer Dios. A través de una enfermedad, ella fue limpia y se dio cuenta que el que la libró y la hizo libre fue el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Este suceso que pasó aquí es algo impactante porque sabe que ciertamente Dios quiere que estemos siempre a su lado. Y ciertamente, le voy a decir que en ese tiempo era Jesús o Dios en aquel ser humano que era Jesús. Era Dios y hombre. Y lo que anhelaba este hombre era estar con Jesús. Si usted mira el verso 18, léalo y dice, al entrar en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, ya quiero un ruego, Señor, déjame estar contigo. Yo quiero estar contigo, no permitas que me separe. Pero mire la respuesta de Jesús aquí. Esto es algo maravilloso porque usted y yo tenemos que aprender. Ciertamente, hoy en día, la diferencia y el privilegio es que Jesús, donde quiera que usted vaya, va con usted. Ahora Dios no se separa de nosotros, ni nosotros de Él, si usted de verdad ama y quiere andar con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ahora los hechos que usted va a llevar a cabo, que yo voy a llevar a cabo, son los que representan a Jesús en nosotros, cuando Dios esté en nosotros. El que hablaba malas palabras, deja de hablar malas palabras. El que antes peleaba, deja de pelear. El que robaba, deja de robar. El que hacía maldades, deja de hacer maldades. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios que vive en nosotros, Él siempre nos va a llevar a hacer cosas que le agradan a Dios. Amén. En el verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Mire nada más que le dijo Jesús. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Aquí empieza esto es una comisión que le dio. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero no nomás iba a impactar a los de su casa. ¿Por qué? Porque el primer impacto iba a ser para su casa, pero el otro impacto iba a ser para todos los de esa región, para todos los gadarenos iba a ser este impacto. ¿Sabe por qué? Porque todo lo conocían por las travesuras que hacía y por las cosas que vivía, pero ahora lo estaban conociendo por la obra que Dios tenía en su persona, y las actitudes que antes tenía ahora eran diferentes. Las cosas que él antes hacía ahora ya se habían revertido para que el Dios Todopoderoso se glorificara en él y también en lo que se vivía en esa región. Amén. Mire lo que dice aquí, dice,
Y el mismo verso 19, no lo terminé, dice: vete a tu casa y a los tuyos cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El verso 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y aquí no incluye solamente a su familia, sino dice: y todos se maravillaban. Esta parte es algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios definitivo lo que quiere es que las maravillas que el alto Dios ha hecho en nosotros, alguien más las vea también. Alguien más se dé cuenta que Dios vive en usted, que Dios vive en mí, que el alto Dios ha transformado nuestro viejo hombre, lo ha convertido en un viejo hombre. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Nuestro Dios quiere que usted y yo tengamos eso en mente. Amén. Déselo con ganas, sí. Él lo merece. Aleluya. Si regresamos un poquito atrás, en el libro de los Salmos, vemos varias expresiones cómo se empezó a publicar todas las maravillas que Dios hacía. Hoy en día les quiero decir que esto en nosotros debería de estar siempre presente. Nosotros, donde quiera que vayamos, deberíamos de decirle a la gente que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra ha transformado nuestra vida. Ciertamente les voy a decir, muchos no permiten que usted les diga, pero nosotros tenemos una manera de hablar muchas veces sin abrir nuestra boca. Con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, le enseñamos a mucha gente de quién vive en nosotros, quién está en nosotros. Pero los salmos, si usted va allá al libro de los salmos, en el primer salmo, capítulo 1, si usted, cuando tenga tiempo, pero yo lo voy a leer, ustedes escuchen solamente, amén. Precisamente todo esto aconteció porque en el primer salmo del verso 1, si usted mira lo que dice la palabra de Dios, primeramente empieza con una bienaventuranza. Y lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Y luego empieza a decir: y será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo dice, y todo lo que hace. Y después, si nos brincamos hasta el verso 7, ya en el capítulo 2 del libro de los Salmos, en el verso 7 dice: yo publicaré el decreto que Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, aquí lo que dice el salmista: yo publicaré el decreto. El decreto es de que sabe que Dios ha transformado la vida de nosotros y nos ha hecho unas nuevas criaturas. Somos nuevos. Dice la escritura en el libro de Corintios, dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, nosotros también nos hizo nuevecitos. Ahora debería de haber pensamientos nuevecitos en nuestra vida. Este endemoniado, ¿sabe qué? Sus actos eran nuevos, sus pensamientos eran nuevos. ¿Sabe qué? Yo no sé qué es lo que pasó aquí, por cuánto tiempo estuvo él en esa condición, pero de seguro tenía mucho tiempo. Yo no sé lo que él pensó, tal vez ya a esas alturas haber dicho: mi familia no sé si vive o si no vive. Mi familia, yo no sé si en realidad les soy de importancia para ellos o no les soy de importancia para ellos. Les quiero decir que ciertamente fue él el motivo de que se dieron cuenta que el Dios Todopoderoso podía cambiar y transformar la vida de ellos también. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dios tiene ese plan para usted y para mí. Déselo si es para Dios. Él lo merece. El rey David, vemos que él fracasó. Ciertamente. Y sabe que él sufrió por su fracaso. Ciertamente aquí es un suceso diferente, pero él sufrió por su fracaso. Pero sabe que él luchó por esa bendición que Dios de alguna manera le había permitido ya disfrutar en otro tiempo,
cuando él estaba en esa presencia. ¿Sabe qué dice la escritura del rey David? Dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué es lo que más lo dolía a David? Que el Espíritu de Dios ya no se movía en él. Le digo, ¿sabe por qué? Porque esto pasa a nosotros. Dios ha hecho una maravilla. Ya muchos de nosotros hemos incluso disfrutado de esa presencia y sabemos lo que es esa bendición de nosotros deleitarnos en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros tal vez nos pasa algo y llega el desánimo. Y realmente esto no es para desanimarnos. Esto es para que usted se dé cuenta que sabe que nos tenemos que nosotros poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos que tener ese proceso de luchas y pruebas y presentarnos ante Dios, y ahí es donde se ganan las batallas. Ahí es donde se ganan las batallas. Y nosotros tener la disponibilidad de no alejarnos de Dios, sino estar cerca de Dios siempre. Usted y yo tenemos la oportunidad de mirar todas estas cosas textualmente como en ejemplos. Dios lo puso. Para nosotros es una bendición de que nuestro Dios esté atento a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Es una bendición. No se cree que es cualquier cosa que usted ore y que la peor de las cosas que usted vaya a estar pensando es que Dios no me escucha. No, Dios sí nos escucha. Dios sí lo escucha. Mire, si escuchó a aquellos chamucos ingratos que definitivamente tenían a este ser en cautiverio, usted es más importante y yo soy más importante que estos chamucos, hermano. Amén. Así es que cuando clame con seguridad, cuando ore con seguridad. Señor, yo sé, en tus manos dejo mi petición, y espere en Dios. No se vaya a precipitar, espere en Dios. Si ya empezó usted a orar y a pedirle a Dios, ahora espere en Dios. Pero ¿sabe cómo espere? Espere siéndole fiel. Porque muchas veces esto pasa en nosotros. Nosotros hacemos una petición y tenemos este tipo de criterios en algunas personas, que algunas personas piden, como no reciben, dice, Dios no me escucha. ¿Y sabe lo que pasa? Se empiezan a alejar de Dios. Empiezan a poner ciertamente en condición su servicio a Dios. Dios quiere de un servicio incondicional de usted y de mí. El servicio, cuando usted le va a servir a Dios, si usted le está sirviendo por condición o bajo una condición, el día que se quiebre la condición, ese día se quebró su servicio. Pero si usted lo sirve por lo que Dios es, pase lo que pase, va a seguir siendo su Creador y su Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. El rey David, en el Salmo 51, él propuso en su corazón publicar también las maravillas de Dios. Ciertamente, no vamos a tener tiempo para mirar tantas escrituras, pero sí le puedo decir que desde el verso 15 para adelante, dice así la escritura, Señor, 51, 15, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esta parte es uno de los puntos que a nosotros a veces hasta nos cuesta trabajo alabar a Dios. Yo felicito a nuestro hermano, gracias a Dios, nuestro hermano dijo bien. ¿Sabe qué? Esta alabanza debe estar de continuo en nuestros labios. Tal vez usted no sea un buen cantante, se puede decir que para que usted pueda cantar y hacerlo como muchos lo hacen con sus virtudes y ese talento que Dios derrama en ellos. Pero ¿sabe qué? Nuestro canto o nuestra alabanza es importante para Dios. Publique, ¿sabe que ahí donde está? Yo me acuerdo de algunas personas que trabajé juntos con ellos, eran personas que eran hermanos. Y sabe que uno de los hermanos se la pasaba cantando y cantando todo el día cuando andaba. Yo no cantaba porque sabe que si el hablar mucho también a nosotros nos cansa, ¿sabe? Este hombre sabe que tenía un buen aguante, que cantaba. No cantaba nada bien, pero siempre se la pasaba cantando. También anduve mucho tiempo con nuestro hermano Tony Torres. Todo el tiempo andaba cantando el hermano. Y sabe que para muchos no se va a ir bien esa alabanza, pero para Dios es la honra y la gloria, porque recibe de su Hijo la alabanza. A Él será la honra y la gloria por siempre. Amén. Ahí dice en el verso 15, dice, Señor,
Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Mire nada más lo que quiere Dios. ¿Sabe qué? Este hombre me impacta lo que pasó con este gadareno. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, al ir y empezar a dar testimonio de las cosas que Dios había hecho en él, dice que la gente, o sea, allí menciona, dice, y todos se maravillaron. Todos se maravillaron. ¿Sabe por qué? Porque miraron una gran diferencia de lo que era antes a lo que él era después que tuvo el encuentro con Dios. Este hombre, de verdad, Dios lo levantó de la muerte. Estos chamucos ya lo traían ahí en los sepulcros, entre los sepulcros. ¿Saben por qué? Porque ya lo miraban muerto. El plan de ellos era mirarlo, que ahí terminaba sus días. El plan de los chamucos que andan hoy en día en el mundo y que han traído a todos los seres humanos lejos de Dios, ese es el plan. Ahí los quieren mirar morir así. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos la oportunidad de dar testimonio y hacerles saber que el Dios Todopoderoso que nos rescató a nosotros también nos puede rescatar a ellos. Que el Dios Creador de nuestra vida tiene un plan para nuestra vida, que ese no es el lugar para ellos. Amén. Por eso la gran comisión está para todo el que cree, dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y aún si bebieren, dice, o sea, son cosas que usted y yo tenemos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe qué? Y esta parte para nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros no somos los que sanamos. Muchas veces usted le voy a decir que, y yo tenemos que tener pendiente cuando oramos por alguien. No le prometa al que está enfermo que usted decreta que va a ser sano. ¿Sabe por qué? Porque los decretos son de Dios. Dígale, yo oro y suplico a favor de tu necesidad y el Señor es el que te puede hacer libre. Si te hace libre, Él es el que te va a hacer libre. A Él se la honra y la gloria por siempre. Y es posible, amén. Otro de los salmos, no les voy a decir para que no vayan a la escritura, dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. O sea, la alabanza es una de las cosas que propuso el salmista y dice, yo te alabaré siempre. Y no es una alabanza natural, normal, sino que te alabaré más y más. Amén. Más y más. Dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. O sea que en otras palabras, van a ser tal vez a multitudes, van a ser pocos, van a ser muchos, pero va a ser publicado el nombre del Dios Todopoderoso en aquel que propuso en su corazón alzar la voz. Este hombre que fue liberado, no fue liberado solamente por ser liberado, él fue liberado con un propósito. Primeramente, una vez más, yo no sé lo que usted está entendiendo, pero qué hermoso es que usted le hable a su familia, hágale saber, Dios ha transformado mi corazón. Los recién convertidos no se avergüencen de darle testimonio a su familia que Dios hizo ese cambio. Sabe que hay cosas que Dios va a arreglar en la familia. Va a ser porque es un propósito. Su familia es importante para Dios. Por eso dice, si usted miró allá lo que leímos, el Señor le dijo, ve y diles a los tuyos lo que el Dios Todopoderoso ha hecho contigo. Ve y dile a los tuyos. Esto es algo maravilloso porque Dios quiere que los de nosotros, nuestra familia, miren, el proceso tiene un orden, ciertamente. Si usted mira a los discípulos de Jesús cuando los llamó, dice la palabra de Dios que Él les mandó a predicar el Evangelio. Pero si ustedes miran, primeramente dice, empiecen ¿dónde? ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Empiecen aquí en Jerusalén y después van a Samaria y después hasta los confines de la tierra va a llegar esta palabra. Pero primero a los de su casa. Primero a los de su casa, amén. El salmista sigue aquí, vamos a leer otra porción de los salmos, no le voy a decir para que ustedes no vayan. Dice, del poder de tus hechos
estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Cuando vemos estas cosas, nuestro Dios permitió que realmente los que escribieron los salmos dieran testimonio de la grandeza de Dios. Y sabe que es en multitud de escrituras está todo esto, porque ellos querían que se dieran cuenta quién era el Dios Todopoderoso. Dios los libró, al pueblo de Israel fue librado de esclavitud. Cuando fue librado de esclavitud, precisamente por eso es que lo libró, porque sabe que tenía un plan para ellos mejor que el que estaban viviendo en esa situación. Esto es lo que les puede decir usted a su familia. El plan que Dios tiene para nuestras vidas es mucho mejor que el que tú estás viviendo en esta condición. Amén. Dios tiene un plan para nuestra vida. Déselo. Dios lo merece. Dios lo merece. Amén. Sigo leyendo aquí en este salmo. Dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y podemos seguir leyendo este salmo. Todo el salmo tiene este tipo de expresión. Cosas maravillosas que Dios quiere que usted y yo hagamos, pero cosas que usted debe tener y yo debo de tener en nuestros corazones. Hay algunas cosas que nosotros nos parece imposible, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que hacer lo posible. Dar testimonio de las cosas de Dios es algo que nos corresponde. Este hombre, lo más maravilloso para mí, por eso le dije que eran varios puntos, pero uno de los puntos es que en cuanto vio a Jesús, miren, porque sabe que aquí van a pasar algunas cosas aún entre nosotros aquí. Nosotros sabemos que Dios está en todos lugares. Y si usted se hinca y llora ahí donde está, esa oración que usted hace es importante para Dios. Pues sabe que, fíjese nada más el concepto que usted y yo muchas veces tenemos. Algunas veces nosotros no pasamos para acá por alguna razón. Si es por enfermedad, pues Dios lo conoce. Si es porque nosotros nos apena el acercarnos aquí, en la presencia de Dios, eso Dios lo conoce también. Si hay una razón, y esa razón no es algo que usted y yo pudiéramos alcanzar en justificación, pues esto es algo que se debería de trabajar en nosotros. ¿Por qué me cuesta trabajo presentarme ante Dios? Dice en las escrituras que leímos al principio, dice que este hombre cuando miró a Jesús, dice, se presentó ante él. ¿Sabe qué? Esta bola de chamucos no querían presentarse ante Jesús, pero él sabía que si se presentaba ante Jesús, él iba a ser libre. Él sabía eso. ¿Y sabe por qué? Porque sabía de la presencia que banaba del Señor Jesús, era algo que él necesitaba. Amén. Los otros ingratos no querían ir, ni te acerques para allá. Oye, pues inmediatamente empezaron a decir: oye, ¿qué tienes conmigo, Jesús? No es mi tiempo. Pero ¿sabe qué? Esta parte es la que nosotros debemos de comprender. ¿Sabe qué? Estos malos espíritus que en veces nos quieren atormentar, el lugar para nosotros ser libres es traerlos aquí a la presencia de Dios y decirle: Señor, mira, Padre amoroso, me presento ante ti. Tú eres el que puedes hacerme libre de todo lo que a mí me está aconteciendo. Amén. A esa la honra y la gloria por siempre. En el libro de Isaías hay algunas también de las cosas que Dios manifiesta, y uno de los, no les voy a dar la cita bíblica, nomás les voy a leer el texto bíblico. Dice: pero nuestro Dios ha creado este pueblo para alabanza de su nombre. El libro de Efesios también lo dice así: nosotros somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Buenas obras. Pero acá en el libro de Isaías lo que dice, que el pueblo que Dios rescató y sacó de la esclavitud, lo rescató para que fuera un pueblo que supiera y le alabara. Así dice el texto bíblico. Dice: ese pueblo
este pueblo he criado para mis alabanzas, y este pueblo he criado y para que publique mis alabanzas. Así lo dice. El texto en sí dice, este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Mis alabanzas publicará. O sea que, ¿sabe qué? Precisamente en la alabanza es donde Dios, definitivo, Él habita. Pero en la alabanza de su pueblo. Entonces, el pueblo que Dios rescató, lo rescató para que, definitivo, publicara su alabanza también. Por eso es que nosotros no tenemos que apenarnos. Cantó una alabanza muy hermosa también nuestra hermana. Dijo el hermano Efraín que él nunca lo había escuchado. Esas son de las de mi etapa, hermano Efraín, por eso. Son de mi etapa, de las meras. Ya son, ¿cómo se dice cuando? Y antaño, hermano, así. Pero hay una palabra aquí que en vez cuando un carro ya es viejito, ¿cómo dicen? Sí. Bueno, les quiero decir que esas son de los siervos que Dios les dio a aquellos que no se avergonzaban. ¿Sabe que decir esto delante de la gente era algo serio? Incluso yo conocí a esa persona, me tocó tocar junto cuando tocábamos en un grupo cristiano, se llamaba Los Peregrinos. Me tocó tocar junto con este hombre, él se llamaba Ramón, o no sé si se llama todavía Ramón González, un hermano apostólico. Y nos tocó estar en Sacramento juntos ahí. Y esa alabanza la cantaba. No sé de quién era la alabanza, pero esa él la cantaba. Y canta muchas otras que realmente, hay otra que él cantaba, se les voy a decir nomás poquito. Dice así: ya se metió de pintor el diablo las mujeres, ha cambiado hasta su pelo de color. Y no es muy agradable, pero es algo que está en sí un mensaje. No se crea, por el enemigo trae bien chaineadas a muchas y a muchos. Les cambia hasta de color las cejas y los bigotes y las barbas, hermano. Amén. Ese es el punto. Entonces estamos hablando de cosas que realmente no son muy agradables, pero ¿sabe qué? Nosotros publicamos a un Dios que hace los cambios. Dios es el que hace en nosotros eso que parecía imposible. Amén. Yo pensé que nunca iba a cambiar algunas cosas que a mí me gustaban hacer, pero al paso de los días me di cuenta que esas cosas para mí no eran necesarias. Y Dios es el que hace las cosas posibles en nosotros. Amén. Dios quiere tratar con nosotros. Realmente, déjale, voy a decir en sí este mensaje. Si usted mira ahí, lo que titularlo así, en el verso 20 del capítulo 5 del libro de Marcos, en sí dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuenta las cosas que Dios ha hecho en ti. Así sería el título de este mensaje. Cuenta las cosas que Dios ha hecho en ti. Hazle saber que Dios ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de ser. Y si no la ha cambiado, ven, Él la puede cambiar. Aquí en el altar es donde se puede tratar ese asunto. Hay asuntos que solamente se pueden tratar con Dios cuando viene uno aquí a los pies de Él. Muchos asuntos no va a poder tratar el hombre de lejos, va a tener que venir a los pies de Cristo. Amén. Y este día yo no sé, pero todos están invitados aquí al altar. Yo creo que algunas cosas todavía tenemos nosotros que aprender. Este hombre hizo ese cambio, y sabe que ese cambio impactó a su familia, impactó a todos los de ahí de Decápolis, a toda esa región la impactó. O sea que no nomás a su familia, sino que impactó a la región donde él era habitualmente, donde él radicaba en su niñez. Amén. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Vamos a venir a los pies de Cristo y vamos a pedirle a Dios que nos permita nosotros también levantar la voz. Y tal vez, si no puede levantar la voz, sea usted obediente a Dios. Busque a Dios